Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Me da gusto verlos. ¿Por qué no se pone de pie y saludan? Y saludan a nuestras visitas. Le dicen que Dios les bendiga, que este día siga siendo un día de bendición, que siga siendo un día de gozo, que siga siendo un día de fe. Y si usted tenía tiempo que no miraba a alguien, dele un buen abrazo. Saludo a los que siguen la señal a través de internet, Centro, Sudamérica, en los Estados Unidos. Gracias. Hay gozo de parte de nosotros poder compartir la palabra de Dios y el tiempo de alabanza y de adoración. Todo es importante, pero si usted nos sigue a través de la señal de internet y no tiene una congregación, busque una congregación, busque hermanos, busque un lugar donde pueda usted congregarse. Y si usted está cerca de esta casa, de este lugar de oración, véngase a gozar, vaya a nuestras plataformas digitales y vea los días y los cultos que tenemos. ¿Cuántos están listos ya para recibir la palabra de Dios? Amén. Regálele una sonrisa al Señor. Y seguimos con esta serie de enseñanzas, estos estudios que llevan por nombre Viviendo como discípulos. Hoy quiero hablar, y le he puesto un tema que usted va a pensar que tiene que ver con una película, pero no. Nada más es misión posible. No tiene nada que ver con la película. ¿Cuál es el tema de hoy? Misión posible. Nos quedamos en Mateo 10 la semana pasada y quiero agradecer a los hermanos que han estado en todas las actividades de este fin de semana, y hoy le damos gracias a Dios que podemos estar aquí. Mateo 10 es desde el versículo 5 donde vamos a leer esta mañana. Mateo 10 a partir del versículo 5. Esta misión con M, esta misión es posible. Y esta misión posible tiene características de misericordia, tiene características de gracia, tiene características de fe y tiene característica de amor. Lo que no tiene en este momento esta misión, lo que no tiene en este momento es que le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a esta misión? Bueno, Jesús no había muerto. Esta misión es limitada. Esta misión es para ese momento, porque Jesús aún no había ido a la cruz. En este momento que se está escribiendo y están pasando estas cosas, Jesús no ha ido a la tumba porque no ha muerto. Jesús no ha resucitado porque no ha muerto. Y entonces esta misión para estos apóstoles es limitada. Sin embargo, nuestro versículo que hemos elegido para esta serie de estudios bíblicos es que Mateo 28, 18 dice: id por tanto, id y ¿qué? Y haced discípulos. La misión de usted, la misión mía, no solamente es posible, sino que es ilimitada. Amén. Porque Jesús ya murió. Porque Jesús en la cruz venció a Satanás. Y somos vencedores juntamente con ¿quién?
Con Cristo, con Él somos vencedores. Los apóstoles no habían experimentado la muerte de Jesús. Los apóstoles no habían visto todavía la resurrección de Jesús. Los apóstoles todavía no habían conocido las maravillas del Evangelio de Dios en Cristo muerto, en Cristo crucificado, en Cristo resucitado. Ellos no habían llegado ahí cuando sucede esto. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio, ¿qué? Instrucciones. Ahora esas instrucciones, ya lo he explicado, están cargadas de autoridad. Ellos llevan la autoridad de Jesús, por eso son enviados. Y les dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos, ¿qué? No entréis. ¿Se da cuenta usted que esta misión es limitada? A nosotros, ¿a dónde nos manda Jesús? ¿A dónde? A todo el mundo. ¿Qué dice Hechos 1? Dice: recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo poder, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y qué? Y hasta a estos 12 los limita y les dice: ustedes por ahorita no vayan a salir del pueblo de Israel. A ustedes les pido que vayan, que sean enviados, pero ni vayan a los gentiles, ni vayan a los samaritanos. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. ¿A lo suyo vino? Pero no me diga lo demás ahorita. A lo suyo vino. Jesús primeramente se iba a mostrar ¿a quién? A lo suyo. Por eso les está diciendo: no vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, quiero que vayan con el pueblo, su pueblo, mi pueblo. Quiero que vayan con ellos y les digan: el Mesías ha llegado. Lo estoy explicando, hermanos, porque si la misión de ellos era limitada, si la misión de ellos estaba todavía con ausencia de algunas cosas, cuánto más ahora que nosotros tenemos una misión posible e ilimitada. Versículo 6. Dice el versículo 6. Lea conmigo: sin oír antes, ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es una oveja perdida? Y hermanos, aquí comienza la misión que está cargada de misericordia. Todo esto que hemos enseñado, hermanos, y todo lo que se enseña desde el púlpito y todo lo que se predica en este lugar, no tendría ningún efecto si no tiene un toque o un sentido de misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? Nos da tristeza ver a la gente que está perdida. Nos da tristeza ver cómo la gente se divierte haciendo lo malo. Nos da tristeza ver cómo la gente se corrompe tras de la maldad y no quiere nada con Dios. Y hay que tener ¿qué? Misericordia. Hay una persona en Zacatecas que en un incendio perdió su casa, todo. Y después de que perdió todo, él esperaba buscar un lugar donde vivir y no encontró. Y usted sabe que es triste no tener un lugar donde vivir, aunque sea un tejabán, aunque sea un tendido, una cobija, algo. Él no tenía. Y estoy contando esto porque en su desesperación de buscar un lugar donde vivir, se encontró un gran agujero en la tierra.
un gran pozo. Seguramente era un vestigio de alguna mina. Pero ese pozo, a su interior, tenía una especie de cueva de piedra. Y allí instaló su casa. Y el que lo va a entrevistar, porque ese reportaje lo vi así, le dice: ¿y usted por qué vive aquí? Enséñenos. Y llevan con la cámara y van a ver cómo este hombre, en los huecos que tiene las piedras, dice: aquí yo es donde tengo mi comedor, ahí en un pedazo de piedra plana. Aquí es donde yo guardo esto, aquí es donde tengo mi ropita. Y miren, hermanos, curiosamente son los huecos entre las piedras. Y le digo una cosa, pero además le dice el reportero: ¿y no le da frío a usted en la noche? Y dice: sí, sí me da frío. Pues le trajimos unas cobijas, le dice, le trajimos unas cobijas, le trajimos despensa y todo. ¿Y qué es lo más hermoso que usted puede decirle a la gente aquí en este hogar? ¿Qué es lo más hermoso? Dice: que salgo y contemplo la hermosura del cielo, las estrellas de la noche. Dios me cuida en este lugar, dijo ese hombre. Yo le pregunto a usted, ¿se le puede ayudar a esa persona? Yo creo que sí. La respuesta es un sí. ¿Por qué no se le ayudaría? ¿Por falta de qué? De misericordia. Porque usted no siente nada. Porque usted dice: pues está bien, ya tiene un lugar donde vivir. Porque usted no siente compasión, porque usted no le produce nada. A mí se me movió todos los pensamientos cuando estoy viendo a ese hombre y yo digo: no hay alguien. Afortunadamente ese reportero llega hasta ahí con él y le da unas cobijas y le da una despensa y por lo menos lo dio a conocer. Pero eso es una casa. Esa es una necesidad. Si usted siente algo de compasión por este hombre, es que usted está experimentando misericordia, compasión. Vive en Zacatecas, quizás no lo pueda usted visitar, ni llevarle, ni ayudarle. A lo mejor usted mismo no tiene ni completa su casa. Simple y sencillamente digo que esa sensación al ver ese reportaje de uno sentir y decir: Señor, ¿cómo es posible que alguien viva en una cueva, en un pozo? Y están las casas, hay casas ahí donde él está y la gente sabe que él vive en ese agujero. Pero le aseguro que mucha gente ya no tiene misericordia. Dios envía al Hijo. El Hijo envía a estos 12 y les dice: ustedes van a ir a las ovejas perdidas ¿de qué? De Israel. Hermanos, hay que tener tantita misericordia de la gente. A veces por eso no hablamos y no predicamos, porque no sentimos nada por el pecador. Y si no siente usted nada por el pecador, es que usted se ha enfriado en cuanto a compasión y misericordia. ¿Cómo veía Jesús? ¿Cómo veía Dios a su pueblo? Lo veía como oveja perdida. Hay otra parte de la Biblia que dice que Él los miró y se lamentó y se entristeció de verlos esparcidos como ovejas sin pastor. Hermanos, es que Dios no nos mandó
a sentir lástima y compasión por las necesidades de la gente. Dios nos mandó a sentir misericordia por ellos. Porque el que no cree en Jesús es condenado. Y la condenación, su último lugar, es el infierno para todo aquel que no cree en Jesús. De tal manera que nosotros tenemos que sentir tantita misericordia. ¿De dónde sale la misericordia? ¿Alguien me puede decir? ¿De dónde sale? ¿Del corazón? ¿De dónde sale la misericordia? Sí, sí sale del corazón, efectivamente, pero ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que hace que nosotros sintamos misericordia? Pues, que nosotros ¿qué? Vemos. Lo que usted ve, lo que usted puede mirar, lo que usted puede, donde usted ande, lo que usted pueda observar, eso a usted le va a traer tantita ¿qué? Misericordia. Las ovejas perdidas no están aquí adentro. Las ovejas perdidas andan allá afuera. Y cuando usted sale y ve, y cuando usted ve cómo piensa, cómo vive, qué condición tiene la gente, usted puede encontrarse a esta persona o a estas personas como ovejas desamparadas. Y lo único que usted tiene que hacer, ¿qué es? Sentir misericordia. Ahora, una vez que usted tiene misericordia, vean lo que hace Jesús con los apóstoles, con sus discípulos. Dice, versículo 7, leamos todos juntos, estamos en Mateo, capítulo 10, versículo 7. ¿Qué dice? Y yendo, ellos no podían anunciar que Jesús había muerto, porque no había muerto. Ellos no podían anunciar que Jesús había resucitado y que estaba sentado a la diestra de Dios. Él les dice, ustedes van a hablar, van a predicar que Jesús está aquí. Eso es lo que está diciendo. El Mesías ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Pero quiero detenerme en la palabra predicar. Lo que Jesús les está diciendo primeramente es, antes de que tú empieces a suplir sus necesidades, lo primero de lo que tú le tienes que hablar es de mí, de mi reino, de que yo soy el que ha venido y que ha venido para estar con él o con ella. Noten ustedes, hermanos, que tiene armonía cuando estudiamos la palabra de Dios, que el Señor no nos manda a decir vanas palabras o a contar experiencias o a contar emociones o a contar historias. Dios nos manda que nosotros le digamos a la gente que Jesús está vivo. Amén. Que Jesús es real, que es una persona que conoce tu vida, que conoce tus pensamientos, que sabe de ti, que te mira desamparado y que Dios quiere hacer algo por ti. Eso es lo que está haciendo el versículo 7. La predicación de la palabra es decirle a las personas que hay posibilidad de que Jesús venga a su vida y a su corazón, de que está abierto el camino para todo aquel que cree. Lo primero que tenemos que hacer es entregar el mensaje, la palabra. El gran problema que vamos a encontrar, ¿cuál es? ¿Cuál es el gran problema? Que la gente va a rechazar el mensaje. Hebreos 1:1. ¿Alguien quiere leer? Hebreos 1:1. ¿Qué dice la carta a los hebreos? Dice, Dios, ¿ya lo tiene usted? Dios, habiendo, ¿qué? Hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de qué? Muchas veces y de muchas maneras. ¿Y la gente creyó? ¿Y la gente aceptó? Versículo 2. En estos días finales
Nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Pregunto, ¿y la gente cree? Versículo 1, capítulo 2. Platicaba con mi hermano Ángel allá en Nuevo Brecho de este pasaje. Hebreos 2:1. Dice, si Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, si lo ha hecho por profetas, si lo ha hecho por encargo a personas, dice, hoy sigue hablando Jesús, versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que ¿qué? Que con más diligencia, ¿qué? Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, quiere decir, no sea que entremos en un estado de conformismo, en un estado de ya no me importa lo que escucho, ya no siento nada, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, la desobediencia trajo castigo por el rechazo. Hermanos, si está hablando de mensaje, de palabra, de predicación, de eso está hablando. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos este mensaje tan grande? Eso dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos este mensaje tan grande? Porque nada más está hablando de palabra, 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 mensaje, mensaje. ¿Cómo escaparemos si descuidamos este mensaje tan grande, la cual habiendo sido anunciado, ¿qué fue anunciada? Esta palabra, este mensaje, primeramente por el Señor, nos fue confirmada ¿por quiénes? Por los que oyeron. Y viene un versículo maravilloso, todos son maravillosos, pero este reafirma, testificando Dios, ¿qué? Mire cómo usted puede creer que Dios está testificando. ¿Y cómo testifica? Con señales, prodigios, diversos milagros y ¿qué? Y repartimiento del Espíritu Santo. Y eso es a lo que voy a llegar a continuación. Pero note usted, hermano, que el mensaje tiene que ser entregado, el mensaje tiene que ser hablado, el mensaje tiene que llegarle a la gente que Jesús nació, que Jesús fue a la cruz voluntariamente porque Él así lo quiso, en obediencia al Padre. Él fue a la cruz a morir por ti, por mí, a sustituirnos en la cruz. Cada que tú veas una imagen de un Jesús crucificado, donde tú la veas, de la forma que tú lo veas, piensa que allí en ese lugar tenías que haber estado tú. Pero Dios amó de tal manera al hombre que aceptó tomar el lugar del hombre y cancelar para todo aquel que cree la sentencia de muerte. Debiendo yo morir por mi pecado en la cruz, Él tomó mi lugar y murió y fue sepultado. Sin embargo, al tercer día, la tumba no lo pudo contener. Jesús, ¿qué? Resucitó. Y Él desea que tú creas en eso que Él hizo para que tengas vida. Ese es el mensaje. Y el problema que vamos a encontrar es que la gente va a rechazar. Y entonces comienza el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Señales, prodigios, milagros, dones ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vean lo que pasa. Regresemos a Mateo 10. Ahí lo va a poder usted leer. Mateo 10. Versículo 8. Va a encontrar usted congruencia, no contradicción. ¿Qué les dice a los 12? ¿Sanad qué? Enfermos. Ahora pregunto, ¿el sanad enfermos
¿Es del hombre o es de Dios? Dios está testificando de su Hijo sanando a los enfermos. Dios está diciendo, ¿creen ustedes que mi hijo es hijo de Dios? ¿Es mi hijo? Y la gente dice, no, yo no creo. Bueno, te voy a hacer una sanidad para que tú creas que Él es poderoso. El testimonio es de Dios, no es de nosotros, hermanos. Por eso nosotros no tenemos capacidad de ir y andar diciendo, vamos a sanar a la gente, vamos a sanar a la gente. Es a quien Dios se quiere revelar y mostrar. Yo creo en un Dios de sanidad. ¿Usted lo cree? Amén. Yo creo en un Dios que quiere sanar al enfermo. Amén. Pero eso lo hace como testimonio para que la gente crea. Porque lo que Dios quiere es que creamos en Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Dónde encuentra usted esta parte? ¿Dónde encuentra usted esta parte en la Biblia? Bueno, usted encuentra esta parte en la Biblia en todo el ministerio de Jesús, porque Jesús les está diciendo, el reino de Dios se ha acercado, crean. Y la gente ¿qué? No creía, pero cuando le llamaron y le dijeron, ora por este hijo mío, ora por esta hija mía que está enferma, ora por él que está enfermo, Jesús se reveló y sanó toda enfermedad. Ahora le dice a los discípulos, cuando ustedes vayan, prediquen el evangelio y tienen mi autoridad. Prediquen la palabra, porque el evangelio todavía no ha muerto Jesús. Prediquen la palabra y cuando ustedes sientan el rechazo de la gente, sanen enfermos. Pregunto, si nuestra misión es posible hoy en día, es porque no solamente tenemos el mensaje completo, el evangelio completo, sino que a nosotros nos fue entregado a vivir en nosotros. ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y la carta a los Hebreos dice que cuando Dios derramó el Espíritu Santo, nos dio poder, nos dio autoridad. Y tenemos el privilegio, la honra de que a través de nosotros podemos ir a visitar a una persona enferma, predicarle el evangelio, y si Dios quiere sanarlo, ¿qué va a hacer? Lo va a sanar. Pregunto, ¿entonces podemos orar por la sanidad de los enfermos? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. No se necesita tener don de sanidad, hermanos. Por eso la iglesia cristiana muchas veces ha sufrido malas enseñanzas, porque la gente cree que nada más ciertas personas Dios les dio ese poder. No, si tú tienes el Espíritu Santo, hermanos, en ti, Dios está habitando en ti, hay una relación, hay una consagración, hay una santidad, hay obediencia de Dios hacia Dios. Dios va a mostrar su testimonio de que tú eres su hijo y te va a dar autoridad sobre toda enfermedad. Por eso la parte de la misericordia es importante, hermanos, porque cuando una persona no creyente está enferma, es la perfecta oportunidad ¿para qué? Para ir y predicarle ¿qué? El evangelio. Y de parte de Dios te digo que Dios puede sanar tu enfermedad si Él quiere, y usted le está entregando el evangelio. Pero también muchas veces Dios no va a querer. Pablo dijo, muchas veces he orado por este aguijón en la carne, pero Dios me ha dicho ¿qué? Bástate mi gracia. Quizás tú puedes andar con tu enfermedad todo el tiempo, con esa enfermedad ahí en el cuerpo, pero Dios no sostiene, o Dios te sostiene, o Dios hace que tú puedas vivir a pesar de esa enfermedad y honrar y glorificar a Dios. Número 2, limpiad, versículo 8, limpiad ¿qué? Leprosos. Esta palabra limpiar leprosos, hermanos, hoy en día, bueno, no tengo el dato, si hay algún hermano de los médicos que están aquí, no sé si la lepra todavía sea común, exista, hermanos, todavía hay lepra, pero no es como el tiempo
en el que el que estaba leproso caía en un estado de inmundicia de tal grado que tenía que salir expulsado de donde vivía. Y vivía como un hombre extinguido, exterminado, porque no querían que nadie se contagiara de eso. Entonces había ciudades o áreas especiales donde los leprosos vivían, allá marginados. Cuando la palabra dice limpiad leprosos, hermanos, era algo imposible que un leproso se limpiara. Hoy sé que hay medicina, hay tratamiento para una persona con lepra. En el tiempo que está pasando esto, el leproso era condenado a vivir en su lepra hasta que muriera y vivir apartado de su familia, a vivir apartado del disfrute de las cosas de la ciudad. Él tenía que vivir, creo que peor que un animal. Cuando la Biblia le dice a estos apóstoles limpiar leprosos, yo creo que los apóstoles se han de haber dicho, yo creo que el Señor nos está dando mucho. Porque sanar a un enfermo, pues sí, pero un leproso. Y mire, la lepra implica algo imposible. Pero Dios les está diciendo que con Él la misión es ¿qué? Es posible. Hermanos, hemos orado por cosas imposibles aquí en la iglesia. Usted quizás en su casa ha orado por cosas imposibles y Dios las ha hecho ¿qué? Posibles. La autoridad de Dios no solamente es para sanar enfermos, sino para que lo imposible sea ¿qué? Posible. Pero la tercera está peor que la segunda. ¿Cuál dice la 3? Versículo 8. ¿Qué dice? Resucitad muertos. No, si la lepra era difícil. Quiero llevarles al Evangelio de Juan. No pierdan Mateo 10. Y quiero que las hermanas se pongan de pie para que lean allá en el Evangelio de Juan. Juan 11. Hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. 21, 22 y 23. Hermanas, ¿qué dice? Y Marta, Señor, ok, hasta ahí, hasta ahí. Pueden sentarse. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lázaro había muerto hace cuántos días. Y ellas creen en Jesús de tal manera que dicen, si tú hubieras estado aquí, ¿qué? Y yo creo que eso ellas no lo podían afirmar. Porque si la voluntad de Jesús era que Lázaro muriera, iba a morir. ¿Y la respuesta de Jesús cuál es? ¿Qué leyeron, hermanas? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Él qué? Él resucitará. ¿Quiénes pueden pensar en que un muerto puede resucitar? Los que no creen en Jesús, ¿qué? Imposible. ¿Y los que creemos en Jesús? Solo un amén por ahí se escuchó perdido. ¿Y los que creemos en Jesús?
Hermano, si usted no cree en la resurrección, entonces usted no cree que Jesús haya resucitado. ¿Qué decían los saduceos? La resurrección no es posible. El que se muere una sola vez, ya no vuelve a tener vida jamás. Jesús dice, si yo quiero, una persona muerta puede resucitar. Y Jesús le dice a las mujeres, su hermano resucitará. Pero vean lo que pasa. Estoy en Juan 11, versículo 40. Vean la frase que es especial para poder entender esto. Jesús le dijo, le está hablando a Marta, no te he dicho que ¿qué? Que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Bienaventurado el que creyó sin haber qué. Y eso somos usted y yo. Usted no pudimos y yo no podemos tocar sus manos, no pudimos meter su mano en el costado, no pudimos estar frente a la cruz, no pudimos estar en el juicio de Jesús, no podemos decir que lo vimos haciendo ningún milagro. Todo lo hemos recibido por su palabra y lo hemos ¿qué? Creído. Y Jesús le está diciendo, si crees, tú ves la gloria de Dios. Pero hay corazones duros, hay corazones piedras, hay corazones que están bien entenebrecidos del pecado, que no creen. Y el Señor dice, a esos que están ahí que no creen, me les voy a revelar. Y lo triste es que Dios ha sanado a mucha gente, Dios ha resucitado gente, Dios ha librado a gente de 1000 cosas, y muchas de esas personas siguen sin honrar a Dios. Y Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees, tú verás la gloria de Dios. De tal manera, hermanos, que los milagros de Jesús, ¿para qué son? Para confirmarle el mensaje a la gente de que Jesús es todopoderoso. Los atributos de Dios son omnipotencia, Él es todo poder. Pero tienes que creer. Y hermanos, tú no tienes que poner a prueba a Dios, porque entonces no es fe. Mira Dios, ya dijo el hermano allá en la predicación, si yo veo que tú me pagas la renta este próximo mes, yo no voy a trabajar. Yo nomás voy a ver si es cierto que tú eres Dios, y que si tú eres Dios, tú me vas a pagar la renta. Hermanos, esa es soberbia, orgullo, altanería, grosería. Eso no es de una persona que cree. No puedes tentar a Dios tú de esa manera. No puedes hablarle tú a Dios de esa manera. Dios es un Dios santo. Y no podemos presentarnos ante Él con esa altanería. Sin embargo, Dios ha tratado con nuestra altanería, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestro egoísmo, y nos dice, no te he dicho que si crees, verás mi gloria, cree en mí. De tal manera que el contexto debería decir, yo no sé, Señor, cómo va a ser este mes, yo no sé, yo voy a orar, yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo que tú me digas, yo voy a confiar en ti, yo sé que no me vas a dejar solo, algo va a pasar. Y hermanos, esa es la fe. Por eso les hablé de que esta misión posible tiene que estar cargada de gracia, de fe, de misericordia, de adoración al Señor. Los milagros que el Señor está diciéndole a la gente es para reforzar el mensaje de que Él es todopoderoso. Y esto lo podemos leer en el versículo 40, cuando Él alza sus ojos y le dice, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero por causa de la multitud que está alrededor, ¿para qué?
¿Para que qué? Para que crean que tú me has enviado. Y esta es otra frase especial para entender el evangelismo y el poder de Dios en la tierra. Dios está enviando a sus apóstoles y les está diciendo: sanar enfermos, limpiar leprosos y ¿qué? Y resucitar muertos. ¿Para qué? Para que crean en el mensaje que tú vas a estar dando. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés le dijo: el faraón no me va a creer, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Extiéndela. Y cuando tú veas lo que yo voy a hacer en esa vara, entonces faraón va a creer que yo ¿qué? Te envié. Entonces pregunto, ¿para qué Dios les está dando todo esto a los apóstoles? ¿Para que qué? Para que crean. Sigo en el versículo de Mateo 10. Porque usted ya está diciendo: ay, no sabía que tenía yo todo esto. Bueno, después de resucitar muertos, dice: echad fuera ¿qué? Y hermanos, si usted cree que sanar enfermos, limpiar leprosos y resucitar muertos es difícil, casi imposible, echar fuera demonios, regresaron los apóstoles tristes. ¿Y qué dijeron? Señor, nos falló lo que nos dijiste. No funcionó. Le orábamos y sal demonio, y los demonios se burlaban de nosotros. Hermanos, echar fuera demonios es una situación muy difícil. Pero cuando lee uno la palabra, uno puede entender que la salida del demonio obedece a la palabra de Dios, que hace que ellos tiemblen y huyan. Esa es la palabra de Dios. No es a mi poder de echar fuera demonios. Es a la presencia de Dios a lo que ellos le tienen miedo. Cuando una persona vive en obediencia a Dios, cuando una persona vive en comunión con su Dios, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hermanos, el demonio no se le quiere ni arrimar. A Pablo yo lo conozco, yo he visto los milagros que él hace, yo he visto y sé lo que hay en él. ¿Y ustedes? No, ustedes. El gran problema de la cristiandad muchas veces es que queremos los milagros, queremos las cosas sobrenaturales, queremos impactar a la gente con cosas no normales, pero nuestra vida no está bien. Pero nuestra vida como creyentes no está bien, nuestra obediencia a Dios no está bien, nuestras acciones delante de Dios no está bien, nuestra fe no está bien, nuestra misericordia no está bien, nuestra gracia no está bien. Entonces, ¿cómo podemos llevar ese mensaje? El echar fuera demonios implicaba una consagración y dependencia de Dios. De tal manera que Jesús les dice: ¿de gracia recibisteis? ¿Qué? Dad de gracia. ¿Cuánto pagó usted por el Espíritu Santo? Y esas son las palabras misericordiosas de Pedro. ¿Sí? Él los fortalezca, Él los afirme, Él los ayude, Él les dé. Él, así dice Primera de Pedro 5:10, Él os fortalezca, os afirme, nos ayude. Hermanos, nosotros solamente tenemos que entregar
lo que de gracia recibimos. ¿Será mucho acercarnos con alguien, visitarle y decirle: mira, yo sé que estás en problemado, yo también tengo problemas, pero cuando yo estaba más necesitado, alguien me compartió de un Dios poderoso y yo quiero hacer lo mismo por ti? Y cuando usted se compadece, se llena de misericordia y va con aquella persona, quizás usted todavía no resuelve ni sus problemas, pero usted está confiando que Dios está tratando con sus problemas. Pero es tanto su amor y su misericordia por el que está igual que usted va y le dice: mira, hay esto para ti. Y cuando las cosas se le complican, Dios puede revelarse de tal manera que si la persona rechaza y no cree, Dios se puede mostrar a través de milagros, a través de situaciones que son o que parecen imposibles. La palabra de Dios, hermanos, es la que tiene el poder y la autoridad, y ellos es lo que están recibiendo. ¿Qué están recibiendo de Jesús estos apóstoles? ¿Dinero? ¿Algún pañuelo? ¿Alguna vara? ¿Algún manto? ¿Algún morral? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué están recibiendo? Palabra. ¿De quién es la palabra? ¿Y qué era lo único que tenían que hacer ellos? Creer en las palabras de quién. En la semana estábamos hablando del poder de la palabra. Y cuando la palabra de usted vale, cuando la palabra de usted tiene valor y tiene fuerza, su palabra está llena de autoridad. Y basta con que usted diga, ¿y qué? ¿No se siente bonito? ¿Ha ejercido usted la autoridad a través de su palabra? Llega el nevero aquí afuera de la iglesia y el niño: me da una nieve, me da una nieve. Y dice el nevero: no, hasta que venga tu papá. No, pero me da una nieve, ahorita se la paga, ahorita que venga, es que está ocupado allá adentro con el hermano. No, ahorita que venga tu papá. Y viene el niño corriendo aquí: papá, dame para la nieve. Ahorita voy. Dile al de la nieve que qué. ¿Cómo saben, hermanos, ustedes todo eso? Bueno, si el nevero cree en su palabra, ¿qué hace? Y si no, mira, sí, ya me han robado mucho y mejor ya que venga tu papá. Y viene otra vez el niño: papá, ya te dije, dile al nevero que te la dé. Y entonces usted y yo vamos a hacer el nevero. ¿Qué hacemos? Mira, dile que me manden que sea un papelito donde él diga, un WhatsApp: señor nevero, dele la. Eso se llama que su palabra no tiene qué, no tiene autoridad, no tiene crédito con el nevero. Y usted se enoja y viene con el nevero airado. ¿Por qué no le diste la nieve a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, qué sé yo? Y le va a decir el nevero: no, pues es que realmente no sabía si usted, ¿qué? ¿Eso es una cuestión natural? Sí, es desconfianza natural. Porque muchas de nuestras palabras no tienen autoridad, no son creíbles. Porque el nevero le da la nieve al niño y sale usted y le dice: a ver, el nevero, vino su hijo y me dijo que era una nieve. No, yo no lo mandé. Pero su hijo me dijo que usted. No, yo no lo mandé. Cuando Jesús les está diciendo a los discípulos esto que estamos leyendo, les está dando no vales, no tarjeta de crédito de milagros, no les está dando despensas, no les está dando firmas para que vayan. Les está diciendo solo por palabra, y ellos tienen que creer la palabra de Jesús.
Versículo 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Oye, Señor, ya te pasaste, ahora sí. Nomás nos pides que creamos a tu palabra. Nos dices que vamos a predicar, que vamos a sanar enfermos, que vamos a limpiar leprosos, que vamos a resucitar muertos, que vamos nosotros a darle lo que tú nos has dado, pero no nos has dado nada. Y yo ya traía mi mochilita para que me echaras unos panes y unos peces ahí multiplicando, sacando yo de la mochila. Y el Señor dice, no lleven nada. Esta misión solo es posible si se activa tu fe. Escúchalo bien. Esta misión solo es posible si se activa tu fe. La fe comienza cuando tú te despojas. Y aunque tú tengas demasiado, tú dices, lo que yo tengo no sirve, pero lo que viene de Dios, eso es lo que sirve. Y eso es lo que yo te puedo dar. Nada de lo que yo te pueda dar te va a servir como lo que Dios te puede dar. Porque en el momento que ellos llevaran cosas, ¿qué iba a pasar? ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo, cuando deseaba comida, hubiera llegado alguien y le dice, mira, te traje carnitas, un chivito, un borreguito tatemado, te traje aporreadillito? ¿Ustedes creen que hubiera regresado a la casa? Dios nos muestra que Dios muchas veces permite la escasez para hacernos volver a Él. Y cuando les está diciendo a estos discípulos, no lleven nada para el camino, no es porque Dios no tenga pensado en que ellos no van a poder comer, dormir, beber algo, descansar, sino para que crean que Él se va a encargar de todas sus necesidades. Ustedes crean. Y si alguna casa o ciudad donde entréis hay alguien que sea digno, posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de ¿qué? De aquella casa o ciudad y sacudid ¿el qué? El polvo de los pies. ¿Qué fue lo único que les entregó el Señor a ellos? La palabra. Aquí se han casado muchas personas, han venido de allá en el altar, y uno les pregunta, le pone uno el micrófono al varón, prometes estar con ella en las buenas, en las malas, en enfermedad, en tan. ¿Y qué esperan las hermanas que digan? ¿Cuánta fe, hermana? Bueno, sí, tienen que decir que sí. ¿En qué tiene que creer la mujer? En el sí. Al año, cuando ya no tienen para pagar la renta, cuando no hay trabajo, cuando ya está la mujer embarazada y que ya les pidieron la casa donde están y ya la mujer dice, pues tú allá al hermano le dijiste que me ibas a proteger y a cuidar y entonces, y yo te creí. Y a la mujer le preguntan, ¿estarás con él en las buenas, en las... Lo único que hay para ellos dos es la ¿qué? La palabra, la promesa de palabra. Jesús mandó en esta misión limitada y posible, solamente los mandó ¿con qué? Con la palabra. Y ellos se fueron con el poder de la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, usted y yo, ¿qué tenemos? Mateo 28. Y ya vamos a terminar. Mateo 28, 2 citas vamos a leer y con esto vamos a terminar. Quiero pedir a los varones que se lean, se pongan de pie para leer. Mateo 28. Vamos a ver la misión de nosotros cómo está. (18 al 20). Varones, ¿ya lo tienen? Leamos, ¿qué dice?
Y Jesús se acercó y les habló diciendo. A ver, vamos a leer otra vez. Nos perdimos un poquito. Mateo 28, 18. ¿Qué dice? Y les habló diciendo. Por tanto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Pueden sentarse. ¿Cómo es nuestra misión? Hermano Carlos, ¿cómo es nuestra misión? ¿Posible o imposible? Posible. ¿Qué tenemos nosotros? La palabra. Él está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no hay límites. A donde tú vayas, a donde tú estés, a donde tú te quieras mover, ahí lleva la palabra. Yo no tengo problema con eso. Así sea el lugar más lejos de tu casa, ahí llévala. Lo primero que Dios quita en nuestra misión son las barreras de espacio, de lugares geográficos. Dios los quita. Número 2, Él les está diciendo, bautícenlos. Y ese bautícenlos, hermanos, es una identidad, un convencimiento, una fe en el nacimiento de Jesús, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, y que Él está sentado a la gloria del Padre, y un compromiso de agradar a Dios en todo. De tal manera que ya nosotros no solamente recibimos la palabra, recibimos una acción, una confirmación de nuestra fe. Y es el bautismo. Número 3, enseñándoles que ¿qué? Enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Viene un número 3, viene la enseñanza. Quiere decir que tú y yo no solamente les vamos a dar a la gente lo que de gracia hemos recibido, sino que no solamente es compartir de lo que Dios nos ha dado, ahora los tenemos que enseñar. Y usted va a decir, el Señor pues no, ya me está poniendo muy grande la tarea. Y por último, he aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días. Ahora, ¿y los milagros? ¿Y el sanar las enfermedades? ¿Y la lepra que se iba a limpiar? ¿Y los demonios que se iban a ir? ¿Y los muertos que íbamos a resucitar? ¿Esos dónde quedaron? El versículo, y a propósito lo dejé sin mencionar en este momento, Jesús les habló diciendo, en este momento les quiero decir a ustedes que toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y yo se las quiero entregar a ustedes. ¿Cómo? Es el segundo versículo que vamos a leer, Libro de los Hechos. Y ahora todos nos vamos a poner de pie. Libro de los Hechos 2. Versículos 1 al 4. Y cuando terminemos de leer, podemos sentar o tomar nuestro lugar. Hechos 2, 1 al 4. Leamos todos juntos qué dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron como de fuego, asentándose, y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pueden tomar su lugar.
Dios no podía dejarnos sin la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo, el actuar del Espíritu Santo en nosotros, es sinónimo no solo de autoridad. La palabra nos da toda la autoridad. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Escuchó usted bien? La palabra nos da autoridad. Vengo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Esa es una palabra increíble. Vengo en el nombre de Jesús. Señor Nevero, una nieve. ¿Y por qué? Porque Jesús me dijo. Así les dijo. Van a encontrar un pollino amarrado, desatarlo y decirle al dueño que yo. Esa es la autoridad de la palabra. Y cuando usted está lleno de la palabra de Dios, usted tiene ¿qué? Autoridad. Y lo que Dios le está pidiendo en esta misión es que usted, lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de bondad, usted salga, yo salgo, visito, estoy en los enfermos, estoy en los hospitales, estoy en los asilos, estoy donde Dios me lleve. No hay límites donde Dios me ponga. Yo tengo la autoridad de la palabra de Dios en mí. Y lo que Dios me está encargando es que yo lleve la palabra a otros. Y esa es la autoridad. Pero aparece la segunda parte. El Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo te entrega su poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por la llenura del Espíritu Santo tú experimentas el poder de Dios. ¿Para qué? Para que Dios se revele cuando tú lleves la palabra, cuando tú entregues la palabra. Si estás lleno del Espíritu Santo y Dios quiere mostrarse de una manera sobrenatural y Dios quiere hacer milagros y Dios quiere derramar de su Espíritu ahí, Él lo va a hacer, no porque tú seas el super cristiano, sino porque Dios autoriza que Jesucristo te haya entregado a ti el poder de su Espíritu Santo para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos equipados completos, hermanos. Tenemos todo. Qué triste es cuando uno se va de cacería y que usted se fue con las armas, las escopetas, y llega allá y dice, y se me olvidaron las balas, los tiros. Pues aunque sea a palazos ahí, a escopetazos, a cachazos, voy a ver si mato a algún animal. ¿No es triste eso? Y me vine de cacería y se me olvidaron los lentes. Le apunto acá y le pego un burro que está amarrado allá. No, sin lentes yo no soy nada. ¿Ha escuchado esa frase? Qué triste que usted de repente va de cacería. Y estoy poniendo el ejemplo de cacería porque me da muchos ejemplos, muchas ilustraciones. Usted se va de cacería y dice, ay, ahora sí, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo lo otro, estoy completo, estoy preparado. Y se me olvidaron los cuchillos. Ya tengo aquí el montón de pichones, huilotas, qué sé yo, y no traigo ningún cuchillo. Hermanos, termino. Dios te manda esta misión con todo, con todo. Y viene la otra parte que les voy a hablar el próximo domingo. Después de Mateo 10 viene la otra parte. Porque cuando tú ay, ahora sí, el Señor, tengo la palabra, tengo la confirmación del bautismo, tengo el poder del Espíritu Santo, tengo todo y ya voy. Nada más que allá de aquel lado, cuando tú llegas a aquel lado, están armados hasta los dientes, hermanos. Y eso vamos a ver el próximo domingo, si Dios nos permite. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Iglesia, para el que cree, todo es posible. Y esta misión es posible. Una misión llena de fe,
de gracia y de misericordia.